Bueno, comenzamos grabación. Hola, bienvenidos. Esta es una plática que salió súper rápido, ahí platicando con Lázaro. Y como vi que pues muchos se quedaron con esa duda del tema de procesamiento del lenguaje natural, sobre todo porque Lázaro platicó más o menos lo que hace en su chamba, pues dije, ¿por qué no? Que nos ofrezca una hora de su tiempo. Y pues aquí estamos. Muchas gracias, Lázaro. Cedo la palabra. Muchas gracias, David. Bueno, y ya me presentó David, muchas gracias, yo soy Abraham Lázaro. Les voy a platicar un poquito acerca del procesamiento del lenguaje natural. Realmente es una rama entera de la inteligencia artificial, así como podemos separar la inteligencia artificial en el reconocimiento de imágenes, en clasificación. También tenemos el Natural Language Processing, que es una rama muy interesante de la inteligencia artificial porque es una rama interdisciplinaria, ¿no? Justamente si nosotros queremos trabajar con el lenguaje, pues tenemos que analizar, tenemos que estudiar, tenemos que saber qué es el lenguaje, ¿no? Con eso voy a empezar un poco acerca de esta plática, con esa pregunta, ¿no? ¿Qué es el lenguaje? Tenemos algunas definiciones. La primera es que el lenguaje es un hecho social que permite comunicar ideas, pensamientos, hechos del mundo, etcétera. Nosotros podemos pensar en cómo utilizamos el lenguaje. Por ejemplo, el español. ¿Cómo lo utilizamos? ¿Para qué lo utilizamos? Para comunicarnos, para poder entendernos entre personas. ¿Qué pasa cuando las personas no hablan el mismo lenguaje, no? Se vuelve complicada la comunicación entre ellos. Justamente nosotros para poder estudiar el lenguaje tenemos que entrar a esta rama que es la lingüística. La lingüística es la rama de la filosofía que estudia este hecho social, el lenguaje, y maneja o estudia todas las manifestaciones del lenguaje. Hay que aclarar una pequeña diferencia entre lo que es la lengua y lo que es el lenguaje. Una lengua, por ejemplo, es una manifestación cultural que trabaja por sí misma, o sea, con las palabras, así como yo me estoy comunicando con palabras, pueden entenderme lo que les estoy tratando de expresar, lo que les estoy tratando de enseñar de mis ideas. El lenguaje es una manifestación de la lengua. Por ejemplo, tenemos el lenguaje de señas, tenemos el lenguaje corporal, tenemos el lenguaje oral, tenemos el lenguaje escrito, eh, y todas estas dependen de ciertos contextos. Por sí mismo, el lenguaje escrito no puede existir porque se presta mucho a la interpretación. La lengua, por el contrario, se puede entender sin necesidad de otras herramientas. Ok, nosotros vamos a ver que la lingüística va a tratar de estudiar principalmente el lenguaje oral, como les comunicaba, ¿no? Como les presentaba. Y el lenguaje escrito trata de representar lo que es el lenguaje oral. Nosotros cuando escribimos una palabra, cuando le escribimos un libro, un ensayo, tratamos de plasmar en un objeto nuestras ideas. Pero per se, pues es un poquito más complicado expresar las ideas de manera escrita. No sé si les ha pasado justamente, ¿no? Cuando mandan un mensaje, a lo mejor con, no sé, con algún amigo que le mandan un mensaje y si lo mandan en mayúsculas, pues que se entiende, ¿no? Pues que puede estar gritando. O si lo mandan quizás sin emojis, que el amigo diga, ay, es que me estás hablando como muy crudo, ¿no? Me estás hablando muy grosero porque no me mandas emojis, ¿no? Entonces tenemos como esta separación de lo que es el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Nosotros podemos ver el lenguaje escrito a través de los sistemas de escritura, ¿no? No sé si hayan visto, bueno, seguramente, ¿no? Muchos de aquí vemos anime, sabemos de esta cultura japonesa, vemos que la escritura es distinta entre el alfabeto del español y el alfabeto del japonés. Especialmente tenemos cuatro sistemas de escritura, los logográficos, que buscan representar ideas como los kanjis del japonés. Tenemos los sistemas de escritura silábicos, que buscan representar sílabas.
También algunos de los símbolos del lenguaje de la lengua japonesa, eh, representan sílabas. Tenemos también el sistema de escritura fonético, que busca representar sonidos. Por ejemplo, no sé si en algunas clases de inglés hayan visto que viene la palabra y abajo vienen como símbolos raros entre diagonales. Es el cómo se tendría que pronunciar. Representa sonidos más que otra cosa. Y tenemos los sistemas alfabéticos, que es claramente como el español, ¿no? Que cada una de las letras representa un sonido. Tenemos casos especiales, ¿no? Con estos sistemas de escrituras. La escritura no representa de manera precisa los sonidos hablados. Por ejemplo, en el inglés, ¿no? Tenemos la palabra put, que bien puede representar la palabra en presente o en pasado. Lo mismo puede pasar en español, en el alemán, en lenguas indígenas, por ejemplo. Es la siguiente idea. No todas las lenguas tienen un sistema de escritura, ¿no? Principalmente las lenguas indígenas son lenguas orales, o sea, ellas no tienen representación escrita. Entonces, uno de los problemas a los que nos enfrentamos cuando trabajamos con el procesamiento del lenguaje natural. Como les comentaba, también hay expresiones del lenguaje que cuesta mucho trabajo representar de manera escrita. Por ejemplo, un hola con muchas as, muchos símbolos de admiración, un emoji, ¿no? Y justamente también la parte de la ortografía, ¿no? Eh, Tampoco podemos ponernos como muy piquis al tratar que las personas sigan patrones de ortografía específicos, porque la lengua per se es hablada, ¿no? No es escrita. Se trata de establecer reglas en el sistema de escritura para poder comunicar ideas que se puedan plasmar en objetos como libros, como documentos y poder pasar el conocimiento. Pero per se el lenguaje, la lengua, perdón, es hablada. Entonces muchas personas pues no tienen por qué eh, aprenderse todas las reglas de ortografía. Entonces ahí también cuando lo tratan de escribir, pues puede haber malinterpretaciones, ¿no? Justamente cuando estamos analizando el lenguaje, podemos ver diferentes niveles del análisis del lenguaje. Esto es muy importante porque muchas de las ramas del Natural Language Processing se separan justamente por estos niveles de análisis. El primero es la fonética. Estudia las producciones acústicas y su procesamiento. Em, ya viéndolo un poquito más del lado interdisciplinario en el que se mete la ingeniería, aquí es donde estudiamos las señales de sonido. Viéndolo un poquito más, del lado de la inteligencia artificial, esta rama es la que se encarga de hacer los traductores, podríamos llamarlos traductores, de voz a texto, de texto a voz, o de voz a voz, por ejemplo. Seguramente han visto de estas canciones que se realizan con inteligencia artificial, de ciertos cantantes como Bad Bunny haciendo sus nuevas canciones, mejores que el disco que sacó. Eh, Justamente eso no se podría hacer si no tuviéramos como conocimientos de la fonética. Fonología. Estudia qué sonidos tienen función lingüística en el lenguaje. Por ejemplo, algo muy conocido es que el inglés tiene más vocales pronunciadas que el español. Por ejemplo, en el español solo tenemos 5, ¿no? A, E, I, O, U. Pero en el inglés hay como combinaciones raras de esas vocales, haciendo vocales distintas, sonidos distintos de vocales. Aquí quería presentarles un poquito un mapa de un sistema que clasifica sonidos de Facebook, pero no lo encontré. Es como una clasificación de los sonidos por lenguas. Se parece un poquito a la imagen que ven aquí, que es como todos los sonidos y cada color es una lengua distinta. Algo bonito es que entre lenguas del mismo tiempo, ya sean anglosajonas como el alemán y el inglés, o las romances como el español, el italiano y el francés, comparten sonidos, ¿no? Pasando a la siguiente, tenemos la morfología, que estudia cómo se forman las palabras. Por ejemplo, nosotros nos podemos poner a pensar cómo se forman los plurales, por ejemplo.
Gato, gatos. Perro, perros. Carros, carros. Carro, carros. Pero hay excepciones y la morfología se encarga de estudiar como que todas estas excepciones, ¿no? Tratar de encontrar como las reglas de cómo se van formando las palabras. También por géneros, por tiempos, por ejemplo, las terminaciones. Tenemos aparte la morfosintaxis, que estudia la función de una palabra dentro de una oración. Por ejemplo, nosotros ya sabemos desde la secundaria, primaria, que existen los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los artículos, y más o menos tenemos una noción de cuál es la función de ese tipo de palabras en una oración. Por ejemplo, los adjetivos se encargan de modificar nuestro sustantivo, ¿no? No es lo mismo que yo diga el perro bonito al perro azul, ¿no? Ahí estamos expresando ideas distintas. Tenemos otra parte que es la sintaxis, que estudia cómo se pueden combinar las palabras dentro de una oración. Viéndolo un poquito también del lado de la inteligencia artificial, esa es una parte muy importante porque justamente vamos a ver un poquito más adelante. eh, Esta parte de los inicios del Natural Language Processing empezaron con la clasificación POS, Part of Speech. Eh, ¿Qué palabra representa qué cosa dentro de una oración, no? Por ejemplo, aquí tenemos el gato, todo esto es el sustantivo, ¿no? Pero dentro del gato, el es el artículo y gato es el sustantivo per se. También tenemos como las partes del verbo, los objetos indirectos, directos, y cómo se pueden combinar estas oraciones, perdón, estas palabras para generar distintas oraciones que puedan representar incluso el mismo significado, ¿no? Por último, tenemos la parte más complicada del lenguaje, que es la semántica. La semántica, lo que se trata es de estudiar el significado de una oración. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Planta. Una persona puede estar pensando en una planta de energía y otra persona puede estar pensando en una planta vegetal, ¿no? ¿Cómo podemos estudiar o cómo podemos determinar el sentido de una oración que está escrita? O incluso si es una oración oral. Por ejemplo, aquí nos encontramos con problemas como el sarcasmo, ¿no? Las mentiras. No es lo mismo que una persona te diga como, qué bonito sombrero, ¿no? Qué bonito sombrero. O sea, incluso esa parte como el tono ya puede cambiar todo el significado de una oración. Justo dentro de esto nosotros llegamos a un concepto complejo, ¿no? ¿Qué es una palabra? O sea, si ustedes piensan una palabra, ¿qué es una palabra? Muchas personas podremos pensar que una palabra es como una cadena de caracteres separados entre espacios, ¿no? Pero justamente, ¿qué pasa con alfabetos como el japonés? Que ellos no utilizan espacios en sí. Em, por ejemplo, también el alemán es una lengua agluterante, combina varias palabras para hacer un significado, una idea. Entonces, esta definición no nos serviría mucho, ¿no? Eh, por ejemplo, símbolos como los emojis, ¿también se pueden considerar palabras? Hay palabras que se puedan considerar como diferentes cadenas, o sea, combinadas de diferente cadena. Por ejemplo, las marcas. Little Caesar. Si separamos cada una de esas cadenas de caracteres, significan cosas distintas a cuando las combinamos. Entonces, podríamos considerar que la palabra, el significado, bueno, la definición de una palabra va más encaminado al significado. Eh, Depende de cómo quieran ver ustedes las palabras, también en sus desarrollos de inteligencia artificial. eh, Nosotros vamos a ver también lo que es un corpus, ¿no? Que es una recopilación organizada de muestras del lenguaje. Hay corpus muy famosos en Internet, justamente, por ejemplo,
de noticias o los tweets de Twitter, también se considera un corpus. Hay muchos trabajos de inteligencia artificial, muchos modelos de inteligencia artificial que han utilizado Twitter como corpus y han aprendido este, cómo funciona el lenguaje en un ambiente como el de Twitter, de las redes sociales. Es muy importante conocer el corpus porque es como nuestra materia prima con la que vamos a trabajar para realizar cualquier modelo de inteligencia artificial que se encargue de trabajar con el lenguaje. Por ejemplo, ya queramos hacer un traductor o un modelo que resuma un texto o un generador de texto, nosotros tenemos que definir nuestro corpus. Y justamente también para eso, no sé, David, en qué parte de la capacitación vayan, si ya hayan visto algo de inteligencia artificial. Este, ay, Mm, perdón. bueno, Sí hemos visto lo de los tokens y el bolsa de palabras y eso. perfecto. Entonces, justamente ya comprenderán como la importancia de etiquetar nuestro corpus dependiendo de la tarea para la que la vayamos a utilizar. Por ejemplo, justamente, si queremos hacer un corpus para traducción, pues nuestro etiquetado va a ser oración en el lenguaje A y oración en el lenguaje B. Y así una lista de oraciones. Si nosotros queremos un modelo que reconozca las partes de un texto, part of speech, pues justamente tenemos que hacer un etiquetado como el que vemos aquí en la pantalla. Los pronombres, los verbos, los adjetivos, los sustantivos. Aquí es un ejemplo del corpus para traducción. Tenemos perro, dog, gato, cat. Perro contra gato, the dog versus the cat, ¿no? Y justamente como comenta David, esta parte de los tokens, ¿no? La ocurrencia individual de una palabra dentro de un texto. Uy, perdón, me equivoqué de pestaña. Ok, ya que nosotros sabemos un poquito de lenguaje, ya tenemos como que un poquito de contexto acerca de la lingüística, de cómo la podemos utilizar para poder realizar tecnología. Vamos a ver esta primera aproximación de modelos de lenguaje. La primera aproximación se realizó a través de sistemas estadísticos y probabilísticos, que era predecir la palabra que iba después de otra palabra, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la oración, el perro comió, ¿qué palabra seguía? Normalmente, los primeros modelos de lenguaje solo contemplaban la palabra anterior. Por ejemplo, el perro come, entonces nada más tomaban la palabra come y a través de esa come sacaba la probabilidad de las siguientes palabras y te mostraba la palabra que tuviera mayor probabilidad. Esta aproximación pierde el contexto de toda la oración y pues justamente pues perdemos eh, el sentido de la oración. Por ejemplo, el perro come tacos, ¿no? O sea, a lo mejor en México muchas personas comen tacos y el modelo aprende a que después de comer va a tacos, pero pues que un perro coma tacos pues no es tan intuitivo, ¿no? Justamente después vinieron modelos de lenguaje de enegramas. Estos modelos de lenguaje se basan en modelos probabilísticos muy complejos, eh, son los procesos de Markov, que son basados en probabilidades condicionales. Justamente ya tomaban como que toda la oración, o ya bastante parte de la oración, para determinar qué palabra era la que continuaba la oración, ¿no? Ya podía determinar a partir de la historia de las palabras, pero justamente todavía con probabilidades. De aquí podíamos sacar como que una lista de las palabras más probables. Por ejemplo, el gato come ratones, ratón, croquetas. Ahí nosotros podíamos como que ver cuáles eran las palabras que salían con mayor probabilidad.
Justamente después nosotros, bueno, nosotros, no me tocó a mí, justamente las personas que estudian inteligencia artificial se preguntaron esto, ¿no? ¿Podemos hacer una red neuronal que prediga la siguiente palabra, dado una secuencia de palabras? Pues sí, ¿no? Normalmente las redes neuronales ya se habían concebido como unos mecanismos probabilísticos para determinar la probabilidad a partir de ciertas entradas, ciertos inputs o features. Y pues se desarrollaron modelos que ya no dependieran fuertemente de fórmulas matemáticas, sino ya de una red neuronal. ¿Qué teníamos que considerar? Pues que justamente necesitábamos ya bastantes datos, ¿no? Para eso ya necesitábamos una muestra grande de datos para poder entrenar nuestra red neuronal. Necesitábamos buenos datos. También ahí entró el tema de los corpus y el data science, que es la parte para generar corpus buenos. Esa es una parte que como muy importante que deben de aprender para hacer inteligencia artificial. Si tienen buenos datos, puede que tengan un buen modelo, pero si tienen malos datos, seguramente van a tener un mal modelo. No todo se define en la arquitectura del modelo, sino que mucho del performance de un modelo depende de los datos que utilicen para entrenarlo. Aquí también ya empezamos a necesitar poder de procesamiento y cómo representar todas las palabras, ¿no? Hay muchas, muchas palabras tan solo en el español. ¿Cómo podemos representar todas esas palabras de tal forma que las pueda entender una computadora, ¿no? Que es la que va a procesar la red neuronal. Justamente después, como ya me comentó David, que ya han visto esta parte de los embeddings, llegó esta técnica de los embeddings para poder encontrar una codificación eficiente de las palabras. Es una maravilla los embeddings. Incluso puede detectar similitudes, quizá, entre algunas palabras. De hecho, esta es una imagen del paper de Word2Vec, que justamente, o sea, la distancia que había entre man y woman, entre los vectores, era la misma distancia, o prácticamente la misma, entre king y queen. E incluso entre tiempos, ¿no? De walking a walk, era prácticamente la misma distancia entre swimming y swam. También podías encontrar relaciones de distancia entre países y sus capitales, eh, y creo que incluso entre, em, como relaciones entre familia, como tíos, hermanos, hermano y hermana, por ejemplo. Entonces, nosotros ya tenemos como que esta habilidad para poder codificar de manera eficiente las palabras en los embeddings, ya podemos hacer redes neuronales mejores. Y justamente llegó otra arquitectura dentro de las redes neuronales para el procesamiento del lenguaje natural, que son las redes neuronales recurrentes, o RNN, por sus siglas en inglés. Fue una idea muy revolucionaria porque justamente conectábamos la salida de la red neuronal y la conectábamos a las entradas siguientes de la red neuronal. ¿Esto qué nos proporcionaba? Esto nos proporcionaba contexto. Ya la red neuronal no se iba a olvidar de que predijo perro para la iteración pasada, sino que ahora ya sabía como que, ok, anteriormente yo dije perro, entonces con perro y las palabras que tengo antes, tengo más contexto para predecir la siguiente palabra. Un problema de las redes neuronales recurrentes es que cuando nosotros queremos predecir o generar textos muy, muy largos, hay un momento en el que ese contexto es difuso. Entonces, ya no se acuerda, por ejemplo, de la primera palabra si ya está prediciendo la palabra 100. De aquí salió también otro tipo de red neuronal, que son las sequence to sequence. Esa justamente son capas de redes neuronales recurrentes que primeramente generan un vector de contexto, que es el vector sumario, y después lo decodifica. Aquí es donde nosotros empezamos a ver esta arquitectura de coders y decoders,
que después vamos a ver con los Transformers. Como esta red neuronal, esta arquitectura también utilizaba redes recurrentes, pues seguíamos teniendo como que el problema para los entrenamientos de que tenía que ser secuencial. Teníamos que esperar a que hiciera la primera iteración para hacer la segunda y la tercera. No se podía hacer en paralelo. Entonces tardaba mucho en entrenar y mucho se tardaba en predecir, por ejemplo, un texto completo. También este vector sumario nos ayudaba un poco a expandir el contexto y que no fuera difuso tan rápido, pero aún así no era eficiente. Justamente después llegaron las redes sequence to sequence, basadas en las redes neuronales, bueno, las neuronas, podríamos llamarlas LSTM. Aquí hubo un cambio dentro de las neuronas que se utilizan, de las unidades de procesamiento para la red neuronal, en el que se utilizaba un mecanismo para olvidar y recordar información a discreción. Justamente, qué información iba a olvidar y qué información iba a recordar, dependía mucho de lo que aprendía la misma red en su entrenamiento. Eh, Era un poquito más complejo, pero recordaban más contexto las redes en este momento. Finalmente, 2017, Google saca uno de los papers más complicados y más bonitos que he leído, que es el de Attention, creo que tal cual se llama Attention for algo, en el que muestran esta arquitectura de un Transformer. Eh, no sé si ya hayan visto algo de Transformers, chicos. Es de la arquitectura de redes neuronales más utilizada para procesamiento del lenguaje natural hoy en día. De hecho, ChatGPT está hecho con Transformers, pero con Transformers increíblemente enormes, con muchos, muchos parámetros. Y justamente aquí nosotros podemos, eh, exactamente, Attention is all you need, justamente. Un título muy de Google. Aquí podemos seguir viendo que tenemos el encoder y el decoder. Primero se procesa todo el encoder y luego todo el decoder. La ventaja que tenía sobre las LSTM esta arquitectura es que utiliza matrices para recordar información específica. Entonces nosotros ya sabemos que si tenemos matrices, pues podemos hacer procesamiento paralelo. Entonces, ¡pum! Otro beneficio de los Transformers es que tú puedes entrenar al Transformer con chorrocientos mil datos y va a ser mucho más rápido. También a la hora de predecir, va a ser mucho más rápido. Obviamente necesitas como mucho poder de cómputo para que sea rápido. Los de computación conocerán esta dualidad en espacio de memoria y en tiempo de ejecución. No puedes tener las dos, es una u la otra. Y justamente el mecanismo que utilizan los transformers para recordar es esta multiplicación de matrices. Tienen tres matrices, la query, la keys y la values, cada una representando una parte distinta de los inputs y de la data pasada, se multiplican, hacen ciertas operaciones y esto es la atención. Esta multiplicación de matrices es lo que nosotros conocemos dentro del transformer como atención, como las cabezas de atención. ¿Cómo funcionan esas cabezas de atención? Por ejemplo, si nosotros estamos parados en cierta parte de la oración, esta cabeza de atención nos va a indicar a qué otras partes de la oración tenemos que prestarle especial atención. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo el verbo, por ejemplo, el perro comió croquetas. Si estamos parados en la palabra comió, se va a enfocar muchísimo más en perro. En segundo se va a enfocar después, por jerarquía, en croquetas y finalmente, ya sea ya muy difuso, se enfocaría en el artículo, porque el artículo no es muy relevante para el verbo, a diferencia del sustantivo.
Justamente esta parte de los transformers es muy complejo. También utiliza matemáticas un poquito complicadas. No son tan complicadas como las de las redes neuronales anteriores, pero también tiene como que su chiste. Seguramente si en CIAFI llegan a hacer algún sistema de traducción o de generación de texto, pues quizás les convenga utilizar un transformer. Incluso ya hay bibliotecas open source para Python, como lo es Hugging Face, en el que pueden hacer transformers de manera sencilla. Ya más les pasan em, su corpus, escogen la arquitectura que ustedes quieren utilizar y voilà, ya tienen un transformer entrenado. Lo pueden utilizar justamente quizá en Google Colab, que Google Colab les presta tanto tiempo de GPU gratis. Eh, Creo que nada más. Antes de terminar, nada más como un poquito más expandiéndoles a lo que viene más cercano a hoy en día con los Transformers. Pues justamente ya que tenemos este encoder, decoder con atención dentro, pues puedes jugar con la arquitectura, ¿no? Con las entradas, con las salidas, con cuántos encoders y decoders tienes, ¿no? Han salido muchos modelos como lo es BERT, eh, GPT, GPT, de hecho ChatGPT viene de este modelo GPT, que salió el 3, el 4, incluso tenemos modelos para el español o para diferentes lenguas. Por ejemplo, para el español está Beto, ¿no? Es lo que me gusta de procesamiento del lenguaje natural, pues que la gente le pone los nombres que quieren, muy chistosos. Tenemos transformers también ya de otras cosas que no son palabras, ¿no? Ya se han visto modelos que utilizan transformers para procesamiento de imágenes, que también yo me quedé como muy impresionado con esa parte, e incluso transformers para procesamiento de herramientas, que esto es como lo que va a venir después en ChatGPT, que va a haber módulos que le permitan a ChatGPT trabajar con herramientas. Herramientas, llámese Microsoft Word, no sé, Spotify, quizá el mismo navegador de Google, quizá otras inteligencias artificiales, justamente. Entonces, ya el límite es la imaginación para la utilización de los Transformers. Eh, no tenemos que dejar de ver que sigue siendo un modelo de inteligencia artificial, que nosotros podemos verlo como una caja negra, que nosotros le ponemos ciertas entradas, queremos ciertas salidas, entonces lo entrenamos con eso. Lo único que va a cambiar es la arquitectura y justamente pues la parte del entrenamiento se va a hacer muchísimo más complicada, ¿no? Ya el algoritmo de backpropagation para matrices dentro de un transformer pues ya es un poquito bastante complicado, ahí los gradientes se vuelven bastante complicados, pero ya tenemos bastantes herramientas hoy en día en bibliotecas open source que nos permiten eh, minimizar el trabajo que hacemos en esta parte. El procesamiento del lenguaje natural es todo un mundo, todo un mundo. De hecho, hay personas que simplemente se especializan en un tema muy específico. Y justamente, si tienen la oportunidad, yo tomé prácticamente toda esta información de el sitio de Google del profesor Víctor Mijangos. El profesor da clases de procesamiento del lenguaje natural en la Facultad de Ingeniería. La pueden tomar como optativa principalmente los chicos de computación. ¿Ya no da? Pero si en LinkedIn vi que todavía estaba dando clases, recién subió. Muy mal. Bueno, bastante información de lo que daba el profesor en la clase está aquí. Y muy buen profesor, la verdad, porque él no es ingeniero per se. Él primero estudió lingüística, él es filósofo, y después se metió a procesamiento del lenguaje natural.
También si tienen la oportunidad, tomen materias con el profesor Iván Vladimir. De hecho, yo toda la parte del Transformers la aprendí con él en mi servicio social. Oh, genial. Si está en análisis de textos, maravilloso. La que sé que sí da es lenguajes formales y autómatas. Si pueden contactar al profesor Vladimir, muy buen profesor, muy, muy buen profesor, muy amable y le encanta que le pregunten, la verdad. También el profesor está muy metido en lo que es la traducción de lenguas indígenas, y justamente por él también me especialicé en esta partecita de procesamiento del lenguaje natural para la traducción de lenguas minoritarias, que es como un tema muy particular porque justamente, ¿no? Como les comentaba al principio, a ver, lo anoto. Vladimir. Nosotros para entrenar un transformer, por ejemplo, necesitamos datos, pero así como por un tubo, ¿no? Necesitamos muchísimos datos. Entonces, ¿qué haces cuando no tienes datos, no? Ahí son varias técnicas eh, que se pueden aplicar, como el data augmentation. Oh, sí, cierto, creo que dio la plática de ChatGPT. Maravilloso el profesor Vladimir. Vayan, vayan, moléstenlo, moléstenlo. Quién sabe si se acuerde de mí, pero moléstenlo y díganle que van de parte de Lázaro. Sí se especializan justamente en estas técnicas de data augmentation. Hay muy pocas personas en el mundo, aún hoy en día, que trabajan con lenguas indígenas, ya sean lenguas indígenas de México, de Perú, de Filipinas, creo que también hay, de Dinamarca. Entonces, si te especializas en la traducción de lenguas con pocos recursos, pues puedes conseguir trabajo incluso de investigación en muchos lados. De hecho, uno de los colaboradores del profesor Vladimir, pues trabaja desde Dinamarca, ¿no? Porque justamente es una de las pocas personas que es especialista en esta área. Pues se lo llevaron para allá, ¿no? Para que hicieran traductores de las lenguas nativas de Dinamarca, creo. Entonces, hay bastante oportunidad de trabajo. Y no mucho más, chicos. Creo que eso es todo lo que les puedo platicar de procesamiento del lenguaje natural. Y nada más. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, quejas, sugerencias y propuestas también son aceptadas. Sí, 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 sí. Por ejemplo, si quisieras hacer un traductor de latín al español, pues primeramente, ¿de dónde sacamos, no? Esos datos de latín. Quizá haya en libros, ¿no? Si quisiéramos hacer un traductor de latín voz a voz, pues, ¿de dónde sacas los records de voz? Muchas veces toca como que crear los datasets nosotros mismos y etiquetarlos, que también es complicado la etiquetación de corpus. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Y aprovechando que estamos con el buen Lázaro. ¿Por qué se llama Transformer? Preguntan. Muy buena pregunta. Creo que nadie sabe por qué los llamaron Transformers. Creo que tenían la idea estos ingenieros de Google, de hecho, la mitad eran de la India y la mitad eran de China, como de que transformaban la información, una parte así. Yo creo que vieron las películas de Transformers y quisieron como que ponerle un nombre así, curioso. Como pesos o el mismo sistema. Ahí no entiendo la pregunta. Bueno, también para ideogramas, pues también sería como etiquetar tu corpus. Y algo importante ahí del corpus
de lenguas que utilizan un alfabeto distinto al que nosotros conocemos, del español, del alfabeto arábico, creo que se llama. Eh, es que tienes que encontrar una buena codificación para que no se pierdan o se hagan raros tus símbolos del corpus. Esa también es una parte importante. Muchas veces incluso se utiliza el Unicode en vez del UTF, porque luego cuando guardas ese archivo quizá, no sé, en la nube y lo descargas, pues se puede romper los símbolos ahí con la codificación. También cuando lo cargas en Python, por ejemplo, tienes que especificar el tipo de codificación con el que vas a leer el archivo para que no se pierdan los símbolos. Eh, sí, creo que sí. Creo que, bueno, no sé si respondí tu pregunta. Si no, eh, pregúntame más, no te preocupes. Perfecto. No sé si tengan alguna otra pregunta, chicos. Per se no. No, no, no. En chatbot lo hizo Mau y Yair. Eh, oh, sí. Es la parte más tediosa, pero la más importante de la inteligencia artificial, la creación de los datasets. No importa si ustedes tienen el mejor transformer del mundo, si no tienen buenos datos, no va a salir un modelo bueno, va a salir un modelo malo. Si tienen buenos datos, van a tener un modelo bueno. Incluso hasta con una red neuronal muy chiquita, ¿no? Está un poco tan Justo, grande. Sí. justo. De hecho, eso es lo que se trata de optimizar mucho en cualquier tarea del procesamiento del lenguaje natural. Como ya hay transformers muy grandes y muy poderosos, pues cómo le hacemos con los datos para que no nos genere un consumo excesivo de procesamiento, de recursos de procesamiento, ¿no? Muchos hacen como un recorte del transformer, por ejemplo, en vez de 6 cabezas de encoder, pues solo dos, ¿no? También de decoder, si tiene 6, pues podemos reducirlas a 2. La dimensión de los embeddings, por ejemplo, también se puede reducir. Son como varios hiperparámetros que se pueden modificar para optimizar el sistema. Claro, si somos Google y no nos importa, no estamos limitados por procesamiento, pues date, ¿no? Pero si no somos Google, ¿qué hacemos, no? Sí. ¿Otra pregunta, chicos? Todo excelente. ¿Alguien más? Pues creo que no. Y pues yo, te agradecemos bastante. Yo creo que se merece un aplauso. Déjame encuentro el aplauso aquí de. Está muy bonito. No, un aplauso al buen Lázaro que nos dio parte de su tiempo para darnos esta plática. También agradezco a Pablo quien nos ayudó con las diapositivas, que la verdad nos hiciste una gran ayuda. Y pues sería. Adelante, Gerardo. Adelante, adelante. No, perdón, quería aplaudir. Sí, es el error común aquí en Jitsi. Y pues, sí, de mi parte sería todo. No sé si quisieras comentar tú algo más, Lázaro. No, creo que ya es todo, David. Muchas gracias por el tiempo, por la atención y también, Pablo, muchas gracias por el apoyo con las diapositivas. Sí, sí. Pablo pregunta algo. Viene a preguntar, Pablo. Adelante, Pablo. Dinos, Pablo.
Creo que lo está escribiendo. Jeje. Tu, tu, tu. No, no se escucha, Pablo. No, Pablo, sí es un problema Jitsi con el audio. Sí, Sí, estuvimos como 15 minutos lidiando con eso. confirmo.